piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas reman, remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. ¡Poesía a la calle! Poesía a la calle es un programa que se dedica a difundir a los poetas de todo el país. Como siempre digo, desde Jujuy a Tierra del Fuego vamos buscando poetas y los entrevistamos para que nos cuenten qué es lo que hacen, cómo surgió en ellos la poesía. Y bueno, ¿por qué poesía a la calle? Porque queremos que la poesía salga a la calle, que empiece a estar entre toda la gente, que no sea solamente de un círculo cerrado o que a los poetas no se los escuche solo entre poetas, ¿no? La idea es que pueda estar así en las plazas, en todas partes, con toda la gente, y que la gente aspire poesía. Esa es la idea del programa. Que la poesía convierta, se transforme en el oxígeno diario. Bueno, en el programa de hoy tenemos a un poeta de Entre Ríos, de Concordia, que se llama Juan Meneguín. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, recorriendo tu invitación. Bueno, un placer realmente que puedas compartir con nosotros el programa y que nos cuentes, ¿no?, todo lo que estás haciendo. Antes, así para, como siempre, inicio los programas con una pregunta. Vos, ¿cómo decidiste ser poeta? ¿Qué es lo que te llevó a vos a la poesía? Y es un misterio, es decir, la necesidad de expresarte y que no sabes muy bien qué es lo que te ocurre y escribís cosas que no sabes lo que son en un momento determinado, ¿no?, de la adolescencia, como mucha gente. Pero yo descubrí que era poeta recién ya avanzado, digamos, la escritura, digamos, ¿no? ¿Cuántos años más o menos tenías? Calculo que alrededor de los 20, más o menos. Cuando comprendí que lo que había escrito, lo que tenía escrito era como un libro y que funcionaba, que alguien lo había leído y me lo leyó en voz alta y a mí me sonó muy diferente. Y en ese momento recién fui descubriendo lo que es un poeta, ¿no? Mientras tanto para mí no sabía lo que era, digamos. Era un poco inconsciente, aunque no me faltara lectura, ¿no?, porque yo ya leía poesía desde hace muchos años, muchos años, desde la preadolescencia prácticamente. Y vos, cuando te escuchaste tu poema leído por otro, ¿qué sentiste? Sentí una cosa muy extraña, no me parecía a lo que yo hubiera escrito, ¿no? Una cosa Como que lo escribió otro. Como que lo escribió otro, sí. Me sonaba raro, eran palabras que no es que no eran mías, sino que yo no las sentía como propias. En fin, tuve una serie de cosas así, de sorpresas, que hizo que fuera admitiendo mi condición de tal. No me sentía capaz de ser poeta, digamos. Yo ya había de alguna manera fracasado con la música, me atraía mucho las bellas artes también, pero la expresión se me dio por el lado de la poesía, así que no tenía un cierto pudor de que pudiera ser un momento fugaz, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, acá se instaló, digamos, de una manera
determinante y feliz el hecho de escribir, ¿no? Pero escribía mucho, hice muchos trabajos en solitario, ¿no? Porque imaginemos que estamos hablando más o menos de los años de la dictadura. Era muy difícil buscar a otro parecido a vos que pueda compartir alguna experiencia literaria. La gente se quedaba en su casa, y bueno, mi trabajo era absolutamente de laboratorio, ¿no? De búsqueda de experiencia escritural muy secreta, no sin compartir con nadie. ¿Y cuándo salió para afuera toda esa escritura? Y por eso te digo, más o menos alrededor de los 20. Es decir, cuando volví del servicio militar, ahí empecé a dar a conocer algunas cosas, ¿no? Y ya tenía definido temas y cosas así, y vas trabajando. El solo hecho también de leer mucho y de escribir en solitario me ha hecho ser muy autocrítico, digamos. Entonces he aprendido que un poema es el fruto de casi que de infinitas correcciones, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de tu escritura? Yo creo que el ser humano, digamos, como todo el mundo, ¿no? La visión sobre la existencia y el interrogante de la misma vida, ¿no? De la misma existencia, el interrogante del ser propio. Creo que la poesía tiene el don de meterse con todo y puede, valga la redundancia, poetizar sobre todo, todas las cosas. El chiste está en tratar de hacerlo bien, digamos, ¿no? No hacer algo que sea meramente alegórico, ¿no? Sino que sea algo comprometido y profundo con la naturaleza y con la vida, ¿no? Que es parte de la naturaleza. La naturaleza sin vida medio que no se concibe, ¿verdad? ¿Y la naturaleza qué lugar ocupa en tus poemas? ¿Tiene un lugar de preferencia? Sí, yo creo que es por lo menos es más del 90% de la poesía es acerca de la naturaleza. A los poetas entrerrianos es muy cara la palabra naturaleza, porque muchas veces se ha usado la palabra paisaje, y a nosotros la palabra paisaje no nos dice absolutamente nada. Como también a los poetas de otras provincias les ocurre lo mismo, ¿verdad? En la provincia uno aprecia la naturaleza, no el paisaje. El paisaje es un fenómeno más bien de postal, de documental corto, de visita turística, digamos, ¿no? Acerca de una complejidad determinada, ¿no? Entonces, cuando uno vive en la naturaleza, aprende muchas cosas acerca de ella, ¿no? Esa fue la gran lección de Juan L., ¿no? Que fue quien más trabajó o abordó en nuestro ámbito el concepto de naturaleza, ¿no? Pero sin embargo seguimos escuchando la palabra paisaje como que si fuese, digamos, un canon, ¿no? Y a nosotros nos da mucha gracia. Nosotros no vivimos en la naturaleza, somos la naturaleza. Qué lindo eso que decís, realmente es importante, ¿no? Entonces, bueno, todos los fenómenos que tienen que ver con el hombre y con la naturaleza son parte del hecho estético, ¿no? Así sean los seres menores como los mundos mayores. Sí. Por eso te decía recién que creo que la poesía tiene, no sé si ese don, diría yo, o ese atrevimiento de meterse en todo, ¿no? Y se mete también la poesía con la realidad de todos los días, no sé, la realidad social. ¿Qué rol ocupa la poesía? Sí, por supuesto que sí, claro. Claro, la poesía no es una entelequia, la poesía es un grado de compromiso con la lengua y es un grado de compromiso con la sensibilidad, digamos, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Más allá inclusive que los estados perceptivos, ¿no? Sino la búsqueda de la expresión de una realidad más profunda que ya a partir del momento de ser poetizada deja de ser eso y es otra cosa. Es decir,
tanto sea la realidad social como la realidad, otro tipo de realidades, ¿no? Y vos, en vos, ¿no? ¿Cómo surge un poema? ¿Vos lo vas pensando o surge de algo que te pasó y te pones a escribirlo así de al toque? Mira, siempre surge de algunas, siempre es arbitrario, digamos, no tengo, digamos, la obligación, no me siento con la obligación. Me pasa esto, tengo que escribir sobre esto, o aquello, o veo tal cosa y tengo que escribir sobre eso, ¿no? De pronto las motivaciones son muy lejanas y el momento de consumar el primer borrador pasa de un tiempo determinado. Pero no es, digamos, que responda a una motivación necesaria. Yo creo que la poesía, como cualquier hecho estético, requiere mucho trabajo, ¿no? Y volviendo a eso. Y creo que la expresión artística más compleja en ese aspecto, ¿no? Digamos, es un lápiz y un papel, pero hay un mundo ahí que hay que trabajar. Es terrible, ¿no? Es decir, si uno recuerda la grandeza del poema número 20 de Neruda, que lo denostamos tanto, ¿no? Digamos, ¿no? Porque lo veíamos escrito hasta en los afiches, o las chicas lo escribían en los cuadernos de clase, digamos. Sin embargo, el primer verso de Neruda es un verso fantástico, maravilloso, nadie se dio cuenta de eso. Le cambió las circunstancias de tiempo, de lugar y es un verso que se sostiene. Que se sostiene a través del tiempo. Y a través del tiempo, no es una vulgaridad, sino es como que si le hubiera escrito Arjona. Sin embargo, le cambió la circunstancia de lugar, de tiempo, se la puso al final en vez del comienzo. Si lo hubiera puesto al comienzo hubiera sido Arjona. Y le puso al final y es Neruda, ¿te das cuenta? Es genial. Y ahí realmente es la maravilla, ¿no? De Claro. poder llegar y de poder llegar a todos, porque lo que logró de poder ser leído, como vos decís, de estar en los afiches, en todo lo que escribía, cualquier Claro. persona le escribía a otro. Y sabemos que es un poemita menor, sin embargo lo recordamos. ¿Por qué lo recordamos? Digamos, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la autoridad para decir esto es malo o esto es bueno? Claro, a eso me Y bueno, gusta los que ese- trabajan con la lengua, los que conocen las palabras y el uso de la lengua, que son los poetas, ellos tienen la autoridad únicamente de decir si es malo o es bueno. Porque son los artífices de la palabra. El poeta es el mayor artífice de la lengua. Un narrador, por más narrador que sea y genial que sea, no tiene el don de lengua que tiene un poeta. Nunca. Léenos unos poemas con el que ganaste el premio Fray Mocho. Son largos, ¿eh? Aunque sea un fragmento, vos elegí de ese o de otro. Se llama Historia de la aviación. Historia de la aviación habla un poco de nuestros orígenes. Cuando los paisanos europeos vinieron a Argentina, digamos, a poblar estos campos, ¿no? Nuestros abuelos, gringos y franceses. Lo conecto con una idea de un poeta alemán que es Peter Hanke, que dice: cuando el niño era niño, las manzanas tenían olor a manzanas. He visto al viejo navegante, chalina blanca y antiparras, y fuselaje de pino y tela por los mares del sur, y un ronroneo de viejo latequer por colinas entrerrianas un mediodía de abril, como un sueño combado al vuelo rasante sobre el lino, girar e inclinar las alas sobre las vizcacheras y sobre un río más claro que el Garona, y sobre aquellos arenales donde corajeaban adelantados whipper y gringuitos en cabriolés que nada entendían de esas intrépidas máquinas voladoras, aunque ya esperaran fotografías con rubias casamenteras, mientras maceraban tinturas de láudano o de árnica y curaban las pinoteas de las alfajías, sin olvidar la genética del citrus,
sin olvidar que el mundo estaba en el mundo, pero en el cielo sí estaba el corazón, y el espíritu de los plantíos circundaba una lenta sustentación de isobaras y de compases trémulos en las improvisadas rutas. Apenas la punta de un lápiz nocturno que fijara un trayecto de luna entre cúmulus nimbus. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la Entre Toulouse y Tánger, entre Casablanca y Montevideo, entre Buenos Aires y Asunción, para un correo del sur con fotos y matrimonios a distancia, alsacianos, dinamarqueses, lombardos, respirando todo el fresco de la madera lustrada con naranjas y el recato de ultramarinos en los almacenes. Indocumentados altímetros que vinieran a decolar aquí en estas colinas junto al río, donde no supimos si acaso, o tal vez muy fugazmente, fue el atardecer de un viaje sin escala hasta una ciudad llena de luz, cuando descubrimos en la hondonada esas pequeñas maravillas, esas crisálidas tornasoladas, todas encendidas y caídas desde otra galaxia en verano, hasta el aura de esta florcita que llamamos diente de león y el rocío que ardía fríamente, y sentimos, plenos y serenos, que entre las colinas había como una depresión triunfante donde en apenas neblina brillarían todas las luciérnagas, aunque alternativamente una y otra y otra, y otra cuando un sonido que no agredía nos desplazaba por el viejo asfalto, donde esa tarde habían alucinado los zarados, con sembrados extendidos hasta el próximo amanecer, como si una gesta gringa hubiera venido a dejarnos esta marca de girasoles y aquella luz serena sobre el lomo de las doradas que saltaran entre las boyas del canal o remontaran el Salto Grande, donde los viejos, cada verano, revitaban los ranchos para olvidarse de los ferrocarriles. Entonces éramos el paisaje adentro del viejo Opel, viajando con brújulas y cartas astronómicas y mapas destenidos por la resolana hacia una lejana pradera que conoceríamos en un amanecer sin arroyitos, ni esteros, ni lagunones entrerrianos, pero con un fresco de alcanfores en la nariz de los gurises, festejando por un descubrimiento de trilladoras en caravana que avanzaban lentísimas con un estruendo de metales viejos y de fierros comprimidos por la presión de las calderas y de tierra removida por la fuerza de las ruedas metálicas, un lento y un ondulante convoy de máquinas, tractores, carromatos, que penetraran una pampa de girasoles ingrávidos, mientras un vientito de pretormenta empujaría la nuestra descolorida nave y las casuarinas de la ruta cantaban con sus agujas a la cruz del sur. Ah, lluvia de los viejos días, cuando el mundo recién habría de nacer y había que nombrar todas las cosas y conocerlas. Y qué de lejos están esas estrellas, y después de esas, otros mundos con soles vertiginosos más allá todavía, y más allá qué vacío contemplaríamos acostados boca arriba en los techos, aprendiendo cómo se traza un círculo y por qué gira la tierra, por qué el agua se evapora y luego se licúa y luego se congela, por qué los pájaros y las máquinas vuelan, y por qué viajan las centellas, y por qué qué vacío enorme en la manito recién abierta, cuando supimos que el cometa andaría por el viejo muelle, y en el sedazo de la noche iluminada fue una cinta pálida que se deshilachaba con el olor del río, resaca de bajamar y luces de lanchones cerealeros. Tan solo una pregunta, apenas una pregunta. No. Nunca supe, sin embargo, por qué y por si acaso esa sarta con surubicitos vivos en un agua dulcemente clara y dulcificada por sarandices enramados en la costa
Me dejó la visión de un lagarto comedor de miel en la siesta de Chavillú y los ferroviarios, con sus estancieras atiborradas de campamentos, cuando habría de ser el olor de lejanos arrecifes, las huellas del congrio en las playas de Río Grande, quizá un mensaje, una sintonía en qué firmamento del agua, para que volvieras deslizándose en la mar australis, una tibieza de puentes cruzadas al amanecer y elevado por un olor a esteros y álamos, sobre aquel delta donde solían andar las barcazas. Un poderoso aire en estado de ebullición que habría de despertar finas raíces en la conciencia, tibios filamentos dormidos en una palpitación de islas brumosas que navegaran sin delfines ni cachalotes hacia la tarde del Comorán y el Calafate incendiados. Pero no ahora, aunque no ahora, sino cuando un blanquísimo puente cruce, como flotando desde una ciudad oculta por un agobio rosado, hacia las forestaciones penetradas por la noche, sino cuando ya no pudiera andar en los viejos caminos en busca de claros arroyos y aquel rostro sea solo una bruma pálida en los espejos, sino cuando drogado de turbinas y carlingas solo escucha el carburante de una danza de Sea Harrier y superetendar, oliéndose la muerte en los hocicos. Volvería, sí, aunque no ahora, sino cuando el viento sea solo un amanecer de palmeras invocándolo, porque sin embargo, eso sí supimos, y por si acaso, que a los viejos navegantes no se los amarra bajo el cielo de otra latitud, sino aquella donde una vez decolaron los sueños. Y vos, con respecto a tu poesía, ¿no? Lo que te pregunté hace un rato, el tema de corregirla, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Yo escribo, hasta el día de la fecha, escribo en cuadernos, en libretas, en papelitos, que ando después los encuentro. Escribo con un lápiz, después escribo en una máquina de escribir, mecánica, y cuando estoy conforme lo paso a la computadora porque lo tengo que poner en la computadora. Pero la computadora con la cual yo trabajo 20 horas por día no puedo escribir ni siquiera en el cielo las estrellas, en el campo las espinas. ¿Y por qué crees que sucede eso? Porque considero que la poesía está más vinculada al objeto material. Eso es lo que aprendí mucho de los chinos, ¿no? Los chinos viejos, digamos, ¿no? Es decir, escribir en una materia determinada, digamos, en una cosa tan abstracta como una pantalla, ¿no? Sino en el papel, ¿no? Escribir implica un proceso, digamos, obliga al pensamiento a trabajar de determinada manera. Si uno pudiera escribir como escribían los chinos, digamos, usando papel de arroz y un pincel de pelo de Marta, de pronto estaríamos mucho más, todavía más profundamente vinculados al fenómeno estético, ¿no? Me parece. Y contanos de tus libros, hablanos de ellos, cómo se llaman y la idea de cada libro. Creo que escribir, un poeta escribe y publica cada tanto. Yo no soy una persona desesperada por publicar. Creo que un periodo de 7 a 10 años entre libro y libro anda bien. ¿Para qué contribuir a la confusión general publicando más seguido? ¿Y cómo se llaman los libros? Primero se llamaba Canto Apocalíptico, que es un libro que en realidad son 3 libros, que son libros de la primera etapa, la primera época. Después el segundo se llamó Ragas en la niebla, que son 4 poemas solamente, que son poemas largos, eran 4, que ese fue el que reedité con un poema muy largo que se llama Arquitectura. Es un poema de 1300 versos más o menos. Decimos el chiste que en Entre Ríos se escribe bien o largo. Entonces yo me reconozco un escritor que escribe, un poeta que escribe bastante largo.
Y tiene un poema que se llama Arquitectura, que es un poema que me ocurrió una cosa extraña. Yo tenía unas ideas y algunos borradores en la cabeza, en papel así, escrito así nomás. Y cuando se vino la advertencia del fenómeno I2K en el año 99, yo soñé con la posibilidad de que efectivamente sea cierta, digamos, ¿no? Y que no iban a funcionar mal las computadoras. Entonces me compré mi segunda máquina de escribir manual en una compraventa, me costó 50 pesos, una Letera 32. Y el 1 de enero del 2000 puse una bobina de papel de teletipo en la máquina de escribir y escribí de un solo saque ese poema. Yo sabía que ya lo había hecho Jack Kerouac, pero que en mi adolescencia yo también lo había hecho, sin haber leído a Kerouac todavía. Me gustaba poner bobinas de papel en la máquina de escribir y escribir toda la noche, por ejemplo, sin cortar el papel. Iba escribiendo y iba enrollando. Pero también lo hacían, después yo fui periodista y lo hacíamos en el diario. Vos escribí de un solo saque, poner el papel y sacar el papel. La máquina va tragando el papel de la bobina y vos lo vas enrollando del otro lado. Después cortás. ¿No? Y escribí ese poema Arquitectura de un solo saque, así con una bobina de papel. Después la corregí, por supuesto. Lo he corregido 850.000 veces. Después tengo otro libro que se llama Religión de Misterios, que fue el libro que me otorgó el premio de la provincia de Entre Ríos, el premio Fray Moch, que es el premio hasta que se instituyera el premio nacional en Buenos Aires. Era el único premio que te asignaba una jubilación a partir de los 55 años. Y es un premio para nosotros muy importante. Yo lo gané con un libro que está acá, que se llama Religión de Misterios, que es este. Y también son solamente 7 poemas largos. Y después saqué ragas, un poco inspirado en la música de la India del Norte, ¿no? Que es un género de música que yo escucho mucho. Y los poemas tienen un poco esa estructura, digamos, de una melodía que va transmutándose perpetuamente, digamos, ¿no? Es un poco la estructura del raga. Y luego publiqué un librito pequeño, una plaqueta con algunos poemas que tenía nuevos. Y tengo más, pero lo que pasa es que no publico. Aparte de los viajes en moto, la poesía, ¿te gusta la astronomía? Contanos Bueno, la astronomía es parte de el viajar en moto es más nuevo, la astronomía es parte de mi biografía, igual que la poesía. Se han dado en épocas muy parecidas. Y en cierto modo le debo el gusto por la astronomía antes que la poesía. Y con el tiempo me he dado cuenta que en realidad el gusto por la astronomía era por la percepción poética, ¿no? Yo creo que la poesía es la madre de la astronomía. Si bien la astronomía es la madre de todas las ciencias, yo creo que la poesía es la madre de la astronomía. ¿Y vos con qué poeta te sentís identificado o te marcaron, ¿no? A vos como poeta? Y en aquellos años que vos me preguntabas sobre los comienzos, digamos, yo tuve la suerte, así, la suerte misteriosa de haber leído poesía universal
y no caer, digamos, en las garras de Darío, ¿no? De modo tal que cuando ya empecé a leer de una manera sistemática, crítica, si lo querés, ya Darío a mí ya no me llamaba la atención. Entonces no caí en la narcosis rubendariana. Neruda tampoco me jodió para nada. Pero yo cuando empecé a leer poesía, yo tenía 14 años y leía Jock Trager, ¿no? Y de ahí empecé a leer los maestros. Pero por una cuestión, ya te digo, pero como diríamos en Entre Ríos, de zapallazo nomás, no porque alguien me dijera tenés que leer esto. Yo leí Neruda ya de grande y lo leí ya con un ojo crítico, digamos. Y Neruda a mí no me afectó para nada. Cuando todo el mundo no podía, si zafaba Rubén Darío, caía Neruda, ¿viste? Y Neruda no se salvaba a nadie. ¿Cómo te va a salvar después Neruda? Medio que imposible. Un adjetivo nomás ya se te pegaba, ¿viste? Como la mugre. Era muy poderoso. Y sin embargo, yo ya te digo, tal vez recibí la influencia de los simbolistas y de los expresionistas, la influencia de la poesía china clásica, ¿no? Aunque sea en traducciones, todo lo que vos quieras, pero bueno. Pero ya te digo, yo practiqué mucho. A mí no me interesan los talleres literarios porque yo hice taller solo, en casa. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta entrevista con Poesía a la Calle. Gracias a vos por haberme convocado. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la